Lo que les quería compartir en esta mañana es que la oración cambia las cosas. Y vamos a ir a un texto, Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Los cristianos sabemos orar. Jesucristo nos dio ejemplo de oración. Él oraba en las montañas, oraba en las noches, oraba en la madrugada, oraba cuando tenía que tomar decisiones. ¿Cuánto podíamos aprender del Maestro? Señor, ¿ese negocio me conviene? ¿Esa persona es la que tú tienes para mi vida? ¿Esa habitación? ¿Ese trabajo? Dice que el Maestro oraba cuando tenía que tomar grandes decisiones. Y dice que cuando escogió sus primeros discípulos, venía de una noche de oración. Oró cuando su primo fue decapitado. Oró en Getsemaní. Todos sabemos de esa oración del Señor en Getsemaní. Oró en la cruz del Calvario. Pero algo importante, iglesia, quiero que lo recibas en esta mañana porque para mi vida fue edificación en esta semana, este texto. Jesucristo continúa intercediendo por nosotros en el cielo. Uy, escuché 4 amén. Jesucristo continúa intercediendo por nosotros en el cielo. Hebreos 7:25, por si alguien lo quiere después leer en su casa. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No un día, sino dice siempre para interceder por ellos. Si tú estás en una necesidad con ese familiar, tú te tienes que llenar de fortaleza en esta mañana y saber que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo. Si tú tienes carga por tu familia, si tú tienes carga por ese hijo inconverso, por esa hija, Jesucristo está intercediendo. Tu oración no está sola. Esa enfermedad, esa situación, el Señor está intercediendo y esto es poderoso, iglesia. Jesús nos dijo que pidiéramos, pide y pedimos en intercesión. Siempre ahí estamos cada semana con la hermana Maribel pidiendo, Señor, los que no tienen trabajo, los que no tienen economía, los que están pasando por depresión, los que se les ha muerto un familiar, están sin consuelo, pedimos y el Señor nos dice, pidan. Pero viene una segunda parte y es busquen. La oración tiene que ser una búsqueda. Busquen. Y a veces nos quedamos solo en el pedir, pero el Señor que le dice, busquen, llamemos. ¿Cuántos están llamando las cosas que no son como si ya fueran por el poder del Espíritu Santo? Yo no veo, pero yo creo que mi familiar va a ser sano. Yo sé que mi economía
Dios la va a levantar. Yo creo que mi familiar inconverso vendrá a los pies del Señor. Llamamos las cosas que no son como si ya fueran en el poder del Espíritu Santo. Lo dice su palabra. Y quiero compartir en esta mañana algunos aspectos de la oración que van a hacer un bálsamo a nuestro corazón. Lo primero es que la oración trae recompensa. ¿Sabe qué dice el Señor? Tú cuando ores, cierra la puerta, entra a tu aposento y ora a tu Padre Celestial. Y tu Padre, que ve tu oración, que ve tus lágrimas, que ve lo que haces ahí en la sala, en tu habitación. Alguna vez una hermana me decía, no, es que mi esposo no me deja ir a la iglesia, no me deja orar y yo me tengo que entrar al baño. Pues da igual, dice que en ese lugar secreto tu Padre te ve y te recompensará en público. Moisés cuando bajaba, todos veían que había estado en la presencia, dice que su rostro manifestaba que había estado en la presencia del Señor, porque se está cumpliendo esa palabra, que todo lo que hacemos en ese lugar secreto de intimidad con el Espíritu Santo, Dios lo refleja en público. Y a mí me vienen a contar siempre testimonio, pastora, no sé por qué yo era la última de la fila y a nadie atendieron y a mí me dejaron y a mí me ayudaron y le habían dicho a otras personas que no ese piso y a mí me lo dieron. ¿Cuántos saben que tu oración secreta Dios la recompensará en público, aún con los inconversos? Yo lo creo en esta mañana, Señor. Abraham, el Señor le dijo en Génesis 15, no temas, Abraham, yo soy tu recompensa, tu galardón. Abraham estaba angustiado porque no podía tener un hijo, pero el Señor quería que él entendiera que más que un hijo, Dios se iba a dar a él. La presencia de Dios, iglesia, nuestra oración es nuestra recompensa. ¿Cuántas veces vamos, Señor, no tengo para el recibo de la luz, Señor? Y entramos en esa intimidad con el Señor y recibimos paz, recibimos revelación. ¿Cuántas cosas recibimos ahí en la presencia del Señor? Porque a veces no son las cosas, es que Dios se nos da en oración. Dios quiere darse a sí mismo. Aleluya. Y lo segundo que les quiero compartir en esta mañana es que la oración trae avivamiento. Dios quiere cambiarme a mí antes que mis circunstancias. Cuando Jesús fue a bautizarse y entró en esas aguas del Jordán, dice la palabra del Señor que el cielo se abrió, el Espíritu de Dios descendió y Dios habló. Algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas en esta mañana es que la oración trae avivamiento. Pero no solamente con Jesús, con cada uno de nosotros. Cuando tú oras, y no estoy hablando de esas oraciones que a veces son de saliva, estoy hablando de esa oración que el pastor lo comparte en los discipulados, aquella oración que viene y entramos en contacto con Dios y hablamos con Él. El cielo se abre, el Espíritu de Dios tiene que descender. Por eso la atmósfera cambia. Yo lo veo con las mujeres cada viernes. A veces hasta físicamente se ve como un humo, el mismo humo que estuvo ahí en el antiguo templo con Salomón. Dios se manifiesta. El Espíritu Santo desciende y Dios habla. Toda palabra que se comparte, uno ve que las mujeres salen transformadas.
porque eso se cumple con cada uno de nosotros hoy. Pero algo que sucede en la oración es que el Espíritu Santo de Dios nos transforma. Pasó con Jesús. Él oró ahí, en el río Jordán. Y en Lucas 9:29 dice que en la transfiguración sus ropas cambiaron, su rostro, sus vestidos eran blancos, resplandecientes. ¿Por qué? Porque él había estado en el Jordán orando. El cielo se abre cada vez que tú oras. Se manifiesta el Espíritu Santo. Dios habló sobre Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero igual con cada uno de nosotros, el Espíritu Santo habla. Este es mi Hijo. Cuando estás orando ahí, Jesucristo le dice al Padre, esta es mi hija, no tiene trabajo, está quebrantada. Este es mi hijo, está en situaciones de pecado, pero Padre, yo he ido a la cruz por él. Padre, déjale sentir que no está solo. Levántalo, Padre. Levántalo, Padre. Jesucristo está intercediendo porque el cielo se abra siempre que oramos. Tú no estás solo. ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo no quiere que oremos. Siempre colocará distracciones. Yo colocaba música instrumental con el móvil. Y ahora he optado por colocarlo en modo avión. Tengo que ir al ordenador. Pero siempre si no empiezan a llegar mensajes y tenemos que sacar ese tiempo para que el cielo se abra. Tus hijos no se van a perder si tú eres un padre de familia que estás orando. Tus hijos no se van a perder. Y la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos es que el reino de Dios se manifieste. El reino de Dios se manifieste en tu familia, en tus hijos. Y el cielo se abre. Y el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo nos lo dará. Dice, no va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cuántos de la iglesia están pidiendo el Espíritu Santo? Solo están pidiendo porque se pague la luz, porque llegue a fin de mes. ¿Cuántos están orando por un mover del Espíritu Santo? Porque algún día el Señor me habló y me dijo, yo me voy a encargar de tus cosas. Tú encárgate de mí. Y he empezado a buscarlo y a tener esos tiempos de oración, Espíritu Santo, que cuando yo toque a alguien, el Espíritu Santo se manifieste y esa persona reciba. Y hasta el día de hoy yo puedo testificar que Dios es fiel. Porque no se trata de cosas humanas, se trata del poder de Dios. Y Dios habla. Si tú entras en oración, en intimidad, preguntando a Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras oraciones? Y ¡pum! Amén. Pero si tú te tomas el tiempo y dices, Padre, yo soy tu hija. Te estoy buscando, Señor. A lo mejor tú conoces mi corazón. Ella lo sabe. Pero aquí estoy delante de ti. Señor, necesito la respuesta. ¿Es esto lo que tú estás hablando en mi vida? Háblame, Señor. Y a lo mejor no te habla en el momento, pero durante el día, en una canción, en una persona, a mi vida, Dios ha utilizado en conversos para decirme, ¿y por qué me está hablando esta persona? Esto sí yo. A veces le pregunto cosas de alguna persona y digo, Señor, ¿y qué le digo a esta persona que está esperando una respuesta? Y estoy orando por ella. ¿Qué le digo a esa persona? Y cuando me doy cuenta, Dios utiliza un converso, empieza a fluir y digo, ya tengo la respuesta.
Pero hay que preguntarle, Señor, en esta situación, ¿cuál es tu propósito? Y tengo que creer que cuando yo me pongo a orar, el cielo se abre, el Espíritu Santo se manifiesta y Dios habla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo llegar con oraciones. Señor, bendice estos alimentos. Como oramos ahí, que nos ahoguemos ahí comiéndonos. No estoy hablando de ese tipo de oraciones. Algún soltero, ay, me gustó esa persona, Señor, que sea para mí, que sea para mí. No, no estoy hablando de eso. Señor, que ese piso. Estoy orando de ese tiempo que entramos con el Señor. Y como dijo Jacob, de aquí no me muevo hasta que tú no me bendigas. Algún miércoles, en ese tiempo que se conectan varios pastores y obreros a orar por las misiones, un pastor compartía, tratando de este tema, que Dios no tiene prisa. Si tú has entrado al lugar secreto de afán, Dios te dice, bueno, tranquilo, vete, tranquilo, vete, no pasa nada. Pero para que Él nos bendiga, para que Él dé la respuesta, o sea, para que el cielo se abra, para que el Espíritu Santo se manifieste, para que Dios hable a mis oídos, yo no puedo ir deprisa. Tengo que sacar ese tiempo. Porque Dios no tiene prisa. Recíbalo en esta mañana, Dios no tiene prisa. Los que estamos de afán somos nosotros, porque a veces nos tenemos que ir a ver la tele o la novela o no sé qué. Dios no tiene prisa. Pero hay algo poderoso cuando el cielo se abre, cuando el Espíritu Santo se manifiesta y cuando Dios habla. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Dice, yo voy a volver a buscar ese tiempo ese tiempo de que Dios ministre mi corazón. Y si hay distracciones me tendré que poner a la pared y poner mis manos a la pared y empezar a clamar. Porque grandes hombres de Dios, yo hace un tiempo vengo leyendo esos hombres avivados que han transformado, que Dios los utilizó. Lo único que yo encuentro ahí para ser avivadores era que tenían tiempos fuertes con el Señor. Y viene un buen nuevo tiempo para la iglesia. El Señor dice, yo voy a utilizar ese ministerio. El Señor no en vano trabaja, no en vano todo lo que estamos invirtiendo para tener bonito ese lugar, todo. Pero Dios nos va a usar en las naciones, Dios nos va a usar allá afuera. Esos tiempos de avivamiento, pero Dios lo va a hacer con corazones avivados, con corazones que empiezan a clamar que el cielo se abra, que el Espíritu Santo se manifieste y que Dios hable. Porque no lo queremos hacer en nuestras fuerzas, lo queremos hacer en el poder del Espíritu Santo y de acuerdo a los propósitos de Dios. Cuando nos movemos en el centro de la voluntad de Dios, hay bendición. Ese negocio prospera, esa familia prospera. Todo, lo único que necesitamos, iglesia, recíbelo en esta mañana, es movernos en el centro de la voluntad de Dios. Y a veces hemos tomado decisiones torcidas, pero Dios es tan poderoso que esos renglones torcidos Dios puede escribir derecho. ¿Y cuánto lo reciben en esta mañana? A lo mejor no fue la persona ideal, no fue todo, no fue en ese propósito, pero Dios puede cambiar, Dios puede transformar. ¿Cuánto reciben en esta mañana que Dios puede escribir derecho en esos renglones torcidos? Yo lo recibo y lo creo para la iglesia, para personas que están orando y diciendo yo no puedo, pero hay un Dios que de los imposibles, hay un Dios poderoso y Él es el que estoy predicando en esta mañana. Y lo tercero que les quería compartir es que la oración trae liberación. Porque a veces hay raíces de amargura
en contra de Dios, en contra de otras personas y en contra de sí mismo. Miran, pastora, ¿en contra de Dios? Sí, en contra de Dios. A veces tenemos ahí una raíz de amargura. Yo no voy más a la iglesia. Y a veces no lo dicen, pero Dios no me ha contestado. ¿Cuántas veces hemos orado por familiares, por sanidad, y el Señor se los ha llevado? Y hay una raíz de amargura, porque nosotros sabemos que Dios es poderoso, pero los propósitos de Dios no los conocemos. Nosotros vemos, yo veo dónde está esta pared, pero Dios ve más allá de esta pared. Dios ve el panorama completo de las vidas, y cuando Él se lleva a una persona, el Señor lo sabe. Situaciones económicas, negocios que se vienen abajo, divorcios, situaciones familiares, como el que se casó y siempre veía ahí a alguien que un hombre de blanco, y dice, ¿y tú por qué me persigues? Y dice, yo soy tu ángel que te guardo del bien y del mal. Y dice, ¿dónde estabas el día que me casé? Y hay situaciones ahí en personas que han elegido mal, y a veces hemos elegido nosotros, pero le echamos la culpa a Dios. No le preguntamos a Dios que el cielo se abriera, que el Espíritu Santo se manifestara y que Dios nos dijera si era esa persona. No, esta es. Mi corazón me lo está diciendo, y el corazón es engañoso. Pero estamos diciendo que Dios escribe derecho en renglones torcidos, y tenemos es que orar y que el Señor toque a esa persona, y para Dios no hay imposible. ¿Cómo sanamos esto de todo esto que guardamos a veces con Dios? La oración de gratitud es ese bálsamo que el Espíritu Santo usa para traer sanidad. Cuando tú empiezas a hablar, a orar, Señor, me está yendo mal, esta semana me fue mal en ese negocio, se fue a pique, como decimos. Pero tengo unas manos que se mueven, tengo unos pies que caminan, tengo una familia, no estoy debajo de un puente. Y tú empiezas a dar gracias y a adorar al Señor. El negocio a pique, esos 12,000 euros o no sé qué, lo que fue, pasa a un segundo plano. El bálsamo de la gratitud a Dios es la manera como el Espíritu Santo ministra, porque a veces le culpamos a Dios. No te quedes diciendo que Dios no te ha dado un trabajo. A lo mejor es trato de Dios, no te ha dado un trabajo porque Dios está tratando tu corazón, está tratando tu vida. ¿En quién tienes tu confianza? ¿En ese sueldo, en esa nómina, o en el Señor Todopoderoso, que aunque no tengas ese trabajo, aunque tú no tengas esa nómina, no te ha dejado morir de hambre? Nosotros vamos a celebrar 11 años, ¿no, Cari? Y nunca hemos tenido que nos digan, ve a recoger ese de la iglesia que está en una cuneta porque ha fallecido 3 días sin comer y se ha muerto de hambre. No, mi Dios es poderoso. Gente que ha llegado sin papeles, sin nada, y Dios los ha bendecido. Nosotros los hemos visto aquí, hemos visto el progreso, porque Dios es un Dios que bendice. Y sabe cómo, de las quejas, sabe cómo, tengo esta enfermedad, me han diagnosticado esa enfermedad, pero si tus ojos ven, empieza a alabar a Dios porque tus ojos ven. Si tus oídos oyen, empieza a alabar a Dios porque tus oídos. Si te puedes caminar, empieza a adorar a Dios porque puedes caminar. Si tu mente, puedes, toda esa computadora, si puedes, la memoria. Nos acordamos de lo que pasó hace 5 minutos, de lo que va. O sea, eres una computadora completa. Empieza a adorar al Señor y no te pienses a quedar el diagnóstico que dijo el médico. Ese diagnóstico, preséntalo al Señor en oración. Porque si tú lo presentas de verdad, creyendo que Dios sana, que Él fue a la cruz por nuestras enfermedades, que Él fue a la cruz por todo lo que nos puedan diagnosticar malo, el cielo en un momento,
como le pasó a Ana. Ana dice que lleva muchos años, pero en algún momento el cielo se abrió, el Espíritu descendió y Dios habló y le dijo a Ana, vas a tener un hijo. O sea, ¿cuántos están ahí? Pero tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir ahí creyendo que Dios en algún momento se va a manifestar. Amén. Para los que amamos a Dios, todo obra para bien. El mismo Señor dice que se apartó, que tomó una piedra, se arrodilló y oró. Lo quiero leer. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Recibe esto, iglesia, es tan poderoso. Y yo esta semana cuando lo estaba preparando, digo, Señor, si tú lo oraste al Padre, aparta de mí esta copa, y no se apartó. Gloria a Dios que no se apartó esa copa, porque hoy somos bendecidos gracias a esa oración que Dios no le contestó a su amado Hijo. Y a veces Dios no contesta sus oraciones, pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y yo he encontrado ángeles en mi vida. Si en esta mañana yo les pasara el micrófono, Dios te ha dado ángeles. Dios nunca nos deja solos en el desierto. Dios coloca personas, circunstancias y ángeles para decirle, no estás solo, yo estoy contigo. Recibe esta palabra, recibe esta fortaleza del cielo. El Señor envía ángeles porque lo hizo con nuestro amado Hijo Jesucristo, y lo hará contigo y lo hará conmigo. Estamos que la oración libera. La oración libera nuestro corazón de todo rencor contra otras personas. Y aquí en el Ministerio de Mujeres con Propiedad puedo hablar esto. No me hablo con mi madre, con mi hermano, con no sé qué, porque me dijo, me hizo. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese que te insultó tenía un mal día. Ese que te habló mal en el trabajo, ¿sabe qué? Es un pobre inseguro que piensa que porque hablando mal de ti va a escalar. Pero es un pobre desgraciado. O a veces lo utiliza el enemigo. A veces el enemigo lo utiliza para hacerte daño. Pero tú tienes que ir más allá y trascender. No te puedes quedar con ese rencor. Ay, pastora, yo es que vengo a la iglesia, pero mi marido, esa mujer me lo quitó hace 15 años. 15 años, pues esto de la otra ya anda cantando, viviendo, ya ha organizado su familia y tú sigues ahí en ese rencor y en ese odio, y el Espíritu Santo te dice, saca eso de tu corazón porque eso no te deja avanzar en los grandes propósitos. Eso está impidiendo que el cielo se abra, que mi Espíritu Santo se manifieste, que yo te pueda hablar, porque estás ahí en odio y rencor. A alguien le está hablando Dios en esta mañana. Entrégale al Señor esos rencores, esos pensamientos, esas situaciones. El que te ofendió en esta mañana estará, no sé si todo tiempo será, pero a lo mejor está allá en la playa tranquilo. Y tú ahí, no disfrutando hoy de este día de bendición de esta palabra, porque tienes ahí guardado. El Espíritu Santo quiere que hoy saquemos todo eso que no es de Dios y perdonemos. A lo mejor ¿sabe cómo es la mejor manera de saber que el Espíritu Santo nos está dando la oportunidad de perdonar? Ora por esa persona que habló mal de ti, que te desea lo peor, que hace comentarios. Tráela a la cruz. Tráela a la cruz, porque el Señor venció todo lo que esa persona te fastidia, lo que esa persona... El Señor quiere liberar tu corazón en esta mañana, iglesia. El Señor quiere traer esa liberación. Entregamos en esta mañana y va a haber un tiempo de oración y de ministración. Hoy entrega todo lo que tengas contra alguien. No culpes, no razones. Solo ora por esa persona y entrégasela al Señor y diga, yo quiero ser libre de esta situación. Y vas a ver que el Espíritu Santo traerá un bálsamo de paz sobre tu corazón. La oración trae liberación, y otro aspecto que el Espíritu Santo libera
y lo veo en el ministerio de las mujeres, es nuestra liberación consigo mismo. El Señor quiere que te perdones. ¿Por qué me metí con esa persona? Pues ya te has metido, ya no hay nada que hacer. Todo lo que ha pasado de hace 5 minutos para atrás, antes que entraras por esa puerta, son hechos consumados. No le des vuelta, recíbelo en esta mañana. El pueblo de Israel había sido liberado, Dios los había sacado, pero continuaban en el oprobio, en el desierto, en culpabilidad. Y nosotros hemos recibido la salvación de nuestro Señor Jesucristo, dice en su palabra, que nos ha pasado de muerte a vida. Pero a veces esa culpabilidad de lo que hicimos, de lo que dijimos, no nos deja ser libres. Y el Señor nos ha llamado para darnos vida y vida en abundancia. Hoy el Espíritu Santo quiere que te perdones. Te perdones tus fallos, tus errores. Si Él ya lo llevó a la cruz, si Él ya los echó al fondo del mar, tú perdónate en esta mañana. Dile, Señor, ayúdame a perdonarme. ¿Sabe qué dice el Señor? Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar porque yo estoy contigo. Perdona tu pasado. Las aguas no te van a ahogar porque yo estoy contigo. Perdona tu pasado. Yo estoy aquí para liberar tu vida, dice el Señor. Quiero pedir al Ministerio de Alabanza que pase. Es una palabra que el Señor me ha hablado toda esta semana, que la está orando. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Iglesia, nuestra oración es al Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no oramos a santicos por ahí, no. Ellos cumplieron todo esto, a lo mejor perdonaron, oraron, pero ellos están en la presencia del Señor. Nosotros oramos al Padre a través del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. El lugar de la oración puede ser privado y es bueno que tú tengas ese lugar, ese sitio, esa hora. Si es acostado, llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Antes de levantarte, es de camino al trabajo, mientras vas conduciendo, mientras llegas. Tu oración puede ser privada, públicamente. La importante es la postura del corazón. A veces nos ponemos y levantamos las manos, doblamos las rodillas, nos damos golpes de pecho, a veces nos colocamos de cara a la pared diciendo, Señor, solamente tú. Pero lo importante es la postura del corazón, diciendo, solamente tú, mi Señor. Empieza dando gracias a Dios. Cuando vas a ese lugar, los que son nuevos, ahí estamos con las mujeres, siempre que llega una mujer nueva y los que están llamando, empieza dando gracias a Dios por sus bendiciones. Lo que estábamos compartiendo ahora, sus bendiciones. Un tiempo de adoración. Un cristiano tiene que tener, ya no puede tener a Melendi, no sé, no quiero ir ninguno, no quiero nombrar a ninguno acá, pero porque esto sale públicamente, pero pon música de adoración. Ponlo Hilson, o no sé cuáles tus cantantes preferidos, hay muchísimos, pero coloca música de Dios en tu coche y empieza a adorar. Es un momento, no es la oportunidad al enemigo. En tu casa tiene que haber casa de oración. Yo recuerdo un pastor que decía, cuando la atmósfera está pesada en mi hogar, y era un pastor, es un pastor en una iglesia muy usada en Colombia, decía, yo siempre coloco música de adoración y la dejo sonando en mi casa. Nos acostamos a dormir, pero la música queda sonando en toda mi casa. El enemigo no acepta la adoración.
Si esos cantantes cuando han sacado esas canciones han orado, han ayunado, las han cantado para Dios, el enemigo no resiste. Tú empieza en tu coche, en tus audífonos, baja música, tenga ahí, y esas canciones, proclamo el nombre de Jesús sobre mi familia, proclamo el nombre de Jesús sobre mi iglesia, proclamo el nombre de Jesús sobre mi trabajo, y tú vas a ver cambios. Tú ya no estás llamado a esas canciones del mundo, tú no le perteneces al mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros pertenecemos al reino de Dios, y a alguien le está hablando Dios y tocando su corazón. No te dejes confundir al mentiroso de este mundo, que nada tenemos que ver con él. Y empieza ese tiempo de adoración después de darle gracias a Dios. Confiesa tus debilidades. ¿Sabe qué pasa con el pueblo de Dios? Que a veces hemos pecado, nosotros sabemos, el Espíritu Santo lo hemos contristado. Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu. Hemos hablado mal de alguien, nos hemos enfadado con alguien, hemos tratado mal a alguien en el trabajo, y seguimos partes sin novedad y nos acostamos, que es que a dormir en paz. Tú tienes que confesar, y yo tengo que confesar mis debilidades. Padre, hoy, Señor, con este pronto he faltado, he herido a alguien. Padre, ¿por qué no me perdonas, Padre? No me quiero ir a dormir, no quiero, perdóname, Padre. Y enseguida dice que abogado tenemos. ¿Cuántos tienen un abogado? Cuando reconocen que han pecado, dice la palabra del Señor que abogado tenemos. Abogado tenemos. Pero no nos podemos, ¿sabe qué le pasa? ¿Sabe qué hace el enemigo? Que no pasa nada. Tú has insultado a alguien, tú has hablado mal de alguien, has hablado de los pastores, de la iglesia, has hablado de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de no sé qué, y nos acostamos a dormir como si nada, y el Espíritu Santo lo hemos contristado, porque el Espíritu Santo, cuando te has enfadado con alguien, el Espíritu Santo te dice, ¿qué has hecho? Te lo merecías. Es que se lo merecen. No, el Espíritu Santo dice, no, ¿qué has hecho? Perdóname, Señor. Confesar nuestras debilidades. Orar por otros. Orar por otras personas. Nuestros familiares van a venir a los pies del Señor. La iglesia, si tú ves cosas en la iglesia, empieza a orar porque este ministerio, el Espíritu Santo lo tome. Que Señor, que si hay alguien chismoso, que el Señor lo saque, lo quebrante. No lo saque de la iglesia, lo quebrante. Lo saque de esa situación de pecado. Que levante su corazón, empiece a orar. Y yo he visto la gloria de Dios cuando uno empieza a orar por una persona. Esa persona se quebranta porque el Espíritu Santo quiere quebrantar corazones, intercede. Pero también lo que estamos compartiendo en esta mañana, ora al Espíritu Santo. ¿Cuántos días hace que no ora por un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu corazón? Yo tengo que orar. Espíritu Santo, dame más de ti, menos de mí. Espíritu Santo, toca mi vida, toca mi corazón. Espíritu Santo, hazlo conmigo, Señor. Espíritu Santo, el Padre, Jesús nos dijo que si le pedíamos al Padre en oración, el Espíritu Santo Él lo daría. Dame más del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo son palabras vacías. Yo siempre le digo a la alabanza, si el Espíritu Santo no está en nuestros corazones, son canciones vacías. Los que predicamos, si no es palabra que viene del Espíritu Santo, es palabra vacía. Todo lo que hacemos, si el Espíritu Santo no nos está respaldando, es vacío. Pero si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, aunque a veces caemos, pero reconocemos una vez más, Espíritu Santo, me podría levantar, me podría dar la oportunidad, y dice que Él está ahí. Abogado tenemos. Él nos habla, y no nos habla para condenarnos, nos habla para levantarnos. Si tú estás en condenación, eso no viene de Dios, pero el Espíritu Santo te está hablando para levantarte, para abrazarte. Dice la palabra del Señor en Lucas 15:20, dice que Dios abrazó y besó al hijo pródigo. Yo me quiero imaginar a ese Dios, y siempre me quebranto delante de Él. Él es todopoderoso y juzga a todos los que se están burlando, todos los que creen que no. Dice que toda rodilla se doblará, los poderosos, los mentirosos de esta tierra, todos los que se mofan de Dios. Llegará un momento que reconocerán que Él es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es el Señor.
Yo lo creo, Señor. Vienen esos tiempos, pero si un hijo, una hija de Dios dobla sus rodillas y dice, Señor, perdóname, ayúdame una vez más, levántame una vez más, los brazos del Padre están para abrazarlo y para besarlo. Recibe esta palabra en esta mañana, amén. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie diciendo, Señor, hoy te necesito más, no mecánicamente, sino yo necesito de tu presencia. Yo necesito que el cielo se abra, que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, que Dios me hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Aleluya. Dios, abre los cielos sobre este ministerio. Espíritu Santo, desciende sobre este ministerio. Restaurados para restaurar. Dios, habla sobre este ministerio. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesia Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.